Recuperación de lesiones. La recuperación de una lesión es el proceso de volver a un estado normal de salud y funcionamiento después de una lesión o traumatismo físico. Implica una combinación de reposo, rehabilitación y diversas modalidades de tratamiento que pueden ayudar a reducir el dolor, la inflamación y otros síntomas asociados a la lesión. El proceso de recuperación puede variar en función de la gravedad y el tipo de lesión, así como de la edad, el estado de salud y la condición física general de la persona. La recuperación eficaz de una lesión requiere un enfoque multidisciplinar en el que participen profesionales sanitarios como fisioterapeutas, especialistas en medicina deportiva y cirujanos ortopédicos, así como la participación activa de la persona lesionada en su propia recuperación mediante técnicas adecuadas de autocuidado, ejercicio y rehabilitación. El objetivo final de la recuperación de una lesión es devolver a la persona el nivel de funcionalidad y actividad que tenía antes de la lesión, minimizando al mismo tiempo el riesgo de lesiones futuras. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes? Estas son las 10 lesiones más comunes: esguinces y distensiones. Estas lesiones implican el estiramiento o desgarro de ligamentos o músculos, y suelen estar causadas por la práctica de deportes o actividades físicas. Fracturas. Una fractura es un hueso roto y puede estar causada por diversos accidentes o lesiones. Contusiones. Una contusión, también conocida como hematoma, es una lesión causada por un golpe en el cuerpo y puede provocar decoloración y dolor. Laceraciones. Una laceración es un corte o desgarro en la piel y puede ser causada por una variedad de accidentes o lesiones. Conmociones cerebrales. Una conmoción cerebral es un tipo de lesión cerebral causada por un golpe en la cabeza que puede provocar síntomas como dolor de cabeza, mareos y confusión. Luxaciones. Una luxación se produce cuando un hueso es forzado fuera de su posición normal y puede ser causada por accidentes o lesiones deportivas. Tendinitis. La tendinitis es una inflamación de los tendones y puede estar causada por un uso excesivo o movimientos repetitivos. Bursitis. La bursitis es una inflamación de las pequeñas bolsas llenas de líquido que amortiguan las articulaciones y puede estar causada por movimientos repetitivos o traumatismos. Lesiones del manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores es un grupo de músculos y tendones que rodean la articulación del hombro y puede lesionarse por sobrecarga o traumatismo. Fascitis plantar. La fascitis plantar es una inflamación de la fascia plantar, una banda de tejido que conecta el hueso del talón con los dedos de los pies y suele estar causada por un esfuerzo repetitivo o un uso excesivo. Técnicas y métodos para la recuperación de lesiones basados en la ciencia. Existen varias técnicas y métodos científicos para la recuperación de lesiones. He aquí algunos de los más eficaces. Reposo. El reposo es esencial para la recuperación de una lesión. Permite al cuerpo concentrar su energía en la curación de la zona lesionada. Hielo. Aplicar hielo en la zona afectada puede ayudar a reducir el dolor, la inflamación y la hinchazón. Compresión. El uso de compresión, como un vendaje compresivo, puede ayudar a reducir la hinchazón y proporcionar apoyo a la zona afectada. Elevación. Elevar la zona afectada por encima del nivel del corazón también puede ayudar a reducir la hinchazón y favorecer la curación. Fisioterapia. La fisioterapia puede ayudar a recuperar la fuerza, la flexibilidad y la amplitud de movimiento en la zona afectada. Terapia con calor. La terapia con calor, como una compresa caliente, puede ayudar a aumentar el flujo sanguíneo y favorecer la curación. Masoterapia. La terapia de masaje puede ayudar a reducir la tensión muscular y mejorar la circulación en la zona afectada. Acupuntura. La acupuntura puede ayudar a aliviar el dolor y favorecer la curación estimulando puntos específicos del cuerpo. Ejercicio. El ejercicio controlado y progresivo puede ayudar a promover la curación, prevenir la atrofia muscular y restaurar la función de la zona afectada. Nutrición adecuada. Una nutrición adecuada es esencial para la recuperación de las lesiones. Seguir una dieta equilibrada con las proteínas, vitaminas y minerales adecuados puede contribuir al proceso de curación. Tiempo medio de recuperación de una lesión después de la cirugía. Estas son las 10 operaciones más comunes y sus tiempos típicos de recuperación tras la cirugía. Prótesis de rodilla. El tiempo de recuperación puede variar, pero generalmente se tarda entre 3 y 6 semanas en poder andar con bastón y entre 3 y 6 meses en volver a las actividades normales. Prótesis de cadera. El tiempo de recuperación puede variar,
pero en general se tarda de 4 a 6 semanas en poder caminar sin ayuda y de 6 a 12 meses en volver a las actividades normales. Reparación del manguito de los rotadores. El tiempo de recuperación puede variar, pero en general se tarda entre 6 y 12 semanas en recuperar toda la amplitud de movimiento y entre 3 y 6 meses en volver a las actividades normales. Fusión espinal. El tiempo de recuperación puede variar, pero generalmente se tarda de 3 a 6 meses en volver a las actividades normales. Reconstrucción del LCA. El tiempo de recuperación puede variar, pero generalmente se tarda entre 6 y 9 meses en volver a las actividades normales. Extirpación de la vesícula biliar. El tiempo de recuperación suele ser de 1 a 2 semanas para volver a las actividades normales. Reparación de hernia. El tiempo de recuperación puede variar, pero generalmente se tarda de 4 a 6 semanas en volver a las actividades normales. Cirugía de cataratas. El tiempo de recuperación suele ser de 1 a 2 días para volver a las actividades normales. Liberación del túnel carpiano. El tiempo de recuperación puede variar, pero en general se tarda de 2 a 4 semanas en recuperar toda la amplitud de movimiento y de 4 a 6 semanas en volver a las actividades normales. Amigdalectomía. El tiempo de recuperación suele ser de 10 a 14 días para volver a las actividades normales. Los mejores ejercicios de rehabilitación para la recuperación de lesiones. Los mejores ejercicios de rehabilitación para la recuperación de lesiones dependen de la lesión concreta y de su gravedad. Sin embargo, aquí tienes algunos ejemplos de ejercicios que se utilizan habitualmente en rehabilitación. Ejercicios de amplitud de movimiento. Estos ejercicios tienen como objetivo aumentar la flexibilidad de la zona afectada y prevenir la rigidez. Pueden incluir estiramientos suaves, movilización articular y ejercicios activos de amplitud de movimiento. Ejercicios de fortalecimiento. Los ejercicios de fortalecimiento pueden ayudar a reconstruir los músculos alrededor de la zona afectada y prevenir futuras lesiones. Pueden incluir entrenamiento de resistencia, ejercicios de peso corporal y movimientos funcionales, ejercicios de equilibrio y propiocepción. Estos ejercicios ayudan a mejorar el equilibrio y la coordinación, lo que puede ser especialmente importante para las lesiones de las extremidades inferiores. Algunos ejemplos son ponerse de pie sobre una pierna, utilizar una tabla de equilibrio y realizar sentadillas con una sola pierna. Ejercicios cardiovasculares. Los ejercicios cardiovasculares pueden ayudar a mejorar la forma física general y favorecer la curación al aumentar el flujo sanguíneo. Por ejemplo, caminar, montar en bicicleta, nadar y hacer ejercicios aeróbicos de bajo impacto. Ejercicios pliométricos. Estos ejercicios implican movimientos rápidos y explosivos y suelen utilizarse en fases posteriores de la rehabilitación para mejorar la potencia y la agilidad. Algunos ejemplos son los ejercicios de salto, los saltos y los brincos. Círculos con los hombros. Colóquese de pie con los pies separados a la anchura de los hombros y los brazos a los lados. Gire lentamente los hombros hacia adelante durante 10 repeticiones y, a continuación, gírelos hacia atrás durante 10 repeticiones. Abecedario de tobillos. Siéntate con las piernas extendidas hacia adelante. Dibuja el alfabeto en el aire con los dedos de los pies, manteniendo los tobillos relajados y los movimientos controlados. Estiramiento de los flexores de la cadera. Arrodíllate sobre la rodilla izquierda con el pie derecho delante de ti, doblado en un ángulo de 90 grados. Inclínese hacia adelante, manteniendo la espalda recta hasta que sienta un estiramiento en la cadera izquierda. Mantén la posición durante 20 a 30 segundos y luego cambia de pierna. Estiramiento de isquiotibiales de pie. Colóquese de pie con los pies separados a la anchura de las caderas. Levante un pie y colóquelo sobre una superficie ligeramente más alta que el suelo, como un escalón o un banco. Mantenga la pierna estirada e inclínese suavemente hacia adelante hasta que sienta un estiramiento en la parte posterior del muslo. Mantén la posición durante 20 a 30 segundos y luego cambia de pierna. Es importante tener en cuenta que estos ejercicios deben realizarse bajo la supervisión de un profesional sanitario cualificado, como un fisioterapeuta, que puede adaptar los ejercicios a sus necesidades específicas y a su fase de recuperación. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor la vida es mucho mejor.